gusto me da verlos, un poquito complementando lo que nos comenta Rick. Pues básicamente esto es para una contribución a la industria que nos ha dado un montón y que pues que todo empiece a compartirse, que no se queden ciertas personas, que no se quede solamente en que ay, a mí me gustaría que me capacitaran o yo quisiera aprender digital, sino con ese propósito se armó esto. Entonces, aquí empezamos. Y este es un tema bien sabroso que vamos a ver el día de hoy, que es justamente el de métricas y data. Y bueno, para poder empezar, empiezo con esta frase de Napoleón Bonaparte, que es, la guerra es 90% información. Y justamente nosotros que nos dedicamos al ambiente digital, al ambiente de publicidad, pues se siente todavía un poco más, pues en realidad todo nuestro trabajo debe estar, o sea, la palabra es debe estar asentada en información, en data que podamos leer y que podamos justamente entender algo que quizás nos ha costado mucho tiempo, mucho trabajo o nos ha llevado a solamente conocer los términos, saberlos de memoria, pero quizás no nos ha ayudado quizás a entender justamente todas estas métricas para que nos ayude justamente a trascender esta información y no solamente leerla por leerla, sino en realidad llevarla a un punto donde podamos explotarla mejor, podamos ir más allá de nada más lo que estamos leyendo para que esto se vuelva más sabroso. Al final lo que quisiéramos es que tomáramos toda esta información, toda esta data y poder aprovecharla mejor y no nada más quedarnos con, CTR es división entre esto y esto, no, sino por qué de las cosas. Eso es lo bonito, lo lindo de todo esto. Entonces, esta sesión va con ese objetivo. Y bueno, básicamente me gustaría empezar con los tipos de métricas. A veces pensamos que o digital tiene a veces el pecado de que mide todo. ¿Y por qué pecado? Porque a veces cuando mide todo, a veces no lee nada. Y muchas veces, aunque tuviéramos 1000 métricas, agarramos siempre impresiones, clics, CTR y listo, se acabó la campaña. Entonces, creo que hay una gran oportunidad donde debemos aprovechar toda esa data. En realidad, algo que a muchos de ustedes he hablado con ustedes es que la data habla, la data nos cuenta la historia y nos dice cómo pasaron las cosas y que prácticamente nos da justamente la respuesta a qué necesitamos hacer para poder ir al siguiente nivel. Ajá, y siempre, bueno, básicamente hay que iniciar con identificar qué tipo de métrica es para poder justamente darle esa interpretación correcta y darle justamente ese valor y eso que nos dé y que nos hable este número y no nada más que sea un número per se. Y vamos a empezar con las métricas nativas, las métricas que son más una transversal donde nos dice muchas veces, mira, corriste en dispositivo mobile, corriste en dispositivo desktop o en una pantalla o corriste en ciertos estados, que muchas veces solamente empezamos a decir, mira, corrió mejor o se desarrolló mejor en la Ciudad de México o en Guadalajara y Monterrey. Eso ya lo sabemos, pero es una métrica que me ayuda a justamente viene un poco en el antecedente de cómo configuro una campaña, pero también viene un antecedente y un reflejo de lo que está funcionando mi mercado o mi target. Entonces, una métrica nativa hay que diferenciarla porque es una arista súper importante que me va a ayudar a saber dónde estoy leyendo la data, cómo lo estoy leyendo, pero va mucho más relacionada a una configuración o un comportamiento de mi target para que pudiéramos hacerlo. Después viene el costo por X cosa. Depende de lo que yo necesite. Un costo por clic, por impresiones, por views, por 1000 views, por X cosa. Es decir, algo que me ayuda a cuantificar cuánto me cuesta. Hay que recordar
que en digital como tal, el RTV me ayuda a que empiece a comprar prácticamente impresión por impresión. Entonces, técnicamente, cuando nosotros hablamos sobre la compra en digital, prácticamente estamos hablando de cómo compro impresiones. Pero las plataformas, por su volumen, por su tecnología, me ayudan a empezar a canalizar o aprender sobre un costo por algo, por ejemplo, por clic. ¿Esto para qué me sirve? Además de hacer una ponderación de lo que yo estoy comprando, estoy invirtiendo hacia una métrica. ¿Cuál es el alma de todo esto? Es muchas veces empezar a calibrar. Es importante saber dónde voy a jalar los hilos. ¿Por qué? Porque al final del día el CPA, el CPC, el CPM en realidad no me ayuda y no puedo optimizar per se. Es decir, no puedo decir, ah, sí, voy a meter el CPA. En plataformas podemos justamente ponerle, optimizar a un CPC, pero en realidad, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? En realidad lo que hace un costo por es un reflejo de la optimización que yo voy a hacer. Ajá. Es decir, al final del día, yo necesito, nosotros como especialistas en digitales, necesitamos saber cómo invertir el dinero. Ajá. Entonces, el propósito de un costo por adquisición de la métrica que ustedes necesiten, en realidad es un reflejo de cómo yo invierto ese dinero y qué resultados obtengo por ello. Ajá. Entonces, como tal, un costo por adquisición en realidad me va a ayudar a calibrar qué tan eficiente estoy comprando o cómo estoy manejando mi inversión para que se vea reflejado en esto. Es decir, cuando yo tenga un cliente o yo tenga una necesidad de tener cierto costo, en realidad yo no me va a ayudar a tener esa métrica, sino lo que me va a ayudar es a ver más métricas que me ayuden a poder calibrar mi compra y empezar a meter más calidad en realidad para poder mejorar justamente este costo. Que en un momento lo vamos a ver, pero justamente me gustaría aclarar esa parte que muchas veces pensamos que un CPC, un CPA es por default un KPI y no es un KPI, es una manera de calibrar, es un reflejo de lo que estoy haciendo para poder reflejar en un costo, pasarlo a un costo. Lo mismo pasa con los rates, CTR, el BTR, Conversion Rate. Muchas veces creemos o también pensamos que, es que es un KPI porque me va a dar la relación de dos variables. No, bueno, sí y no. Me va a ayudar justamente a empezar a calibrar de la misma manera, pero justamente con un nivel superior y un nivel inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, o como empezamos a evaluar un rate, es cómo evalúo un paso cero versus un paso uno. El paso uno es un siguiente nivel, es decir, impresiones y luego tengo clics. Eso me va a ayudar a conocer esa relación, pero ¿qué es esa relación? Esa relación, ya sea con un views, con un clics, con una conversión, con una venta, lo que sea, eso es en realidad una calibración y me va a decir qué tan eficiente voy a ser entre mi compra cero y mi resultado uno. Es decir, por ejemplo, el CTR es algo de lo más común que muchas veces decimos, ¿cómo subo el CTR? ¿Por qué no mejora el CTR? O el CTR, o muchos hemos escuchado, ¿por qué no? En una campaña de performance tengo un buen CTR, ¿por qué? Hay que tener cuidado, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque un CTR en realidad me habla sobre dos métricas. Por ejemplo, impresiones es qué impactos publicitarios voy a realizar, es decir, cómo me pongo ante la gente, ante los usuarios de mi compra, y esos, cómo reaccionan ante esos anuncios. No se olviden que somos publicistas, amigos, no compramos plataformas, no usamos plataformas, sino en realidad compramos contactamos a personas, para poder publicar nuestros anuncios. Entonces, al final nos volvemos uno offline y digital. No somos ni unos mejores ni otros peores, somos la misma, solamente que usamos plataformas diferentes. Entonces, el clic es lo que me dice que cómo voy
a detonar esa intención. Es decir, cuando una persona le genera un clic es porque hay un interés, es un interés sobre un impacto publicitario. Entonces el CTR en lo que se pudiera reflejar es cómo voy a calibrar ese interés. Entonces quiere decir, si yo quiero elevar mi CTR, en realidad yo no tengo que aumentar mis clics o aumentar mis impresiones, sino tengo que empezar a calibrar el nivel superior, es decir, empezar a llevarlo a pensar a comprar más calidad para que el siguiente nivel empiece a crecer, pero tiene que crecer respecto al primero. Entonces, el rate justamente me va a ayudar justamente a calibrar entre un paso cero y un paso uno, y así sucesivamente. Entonces, es bien bonito cuando empezamos a ver ahorita las métricas porque los rates justamente me van a ayudar a calibrar y empezar a generar calidad. La calidad no siempre se refleja en, en, en en dinero, sino también se refleja en calidad de compra o cómo reaccionan ante la publicidad. ¿Sale? Y un poquito importante que muchas veces hemos tenido esos, o yo he podido trabajar mucho con algunos clientes, con algunos compañeros, que empezamos a llevar una métrica y un KPI como si fuera lo mismo. Eh, en realidad un KPI se conforma o tiene que, le tenemos que dar un valor diferente. ¿Por qué? Porque esa métrica me va a ayudar a hacer un reflejo del crecimiento del negocio. Ajá. Es decir, la diferenciación entre un KPI y una métrica es que la métrica me va a ayudar a saber qué es lo que está pasando, y el KPI me va a ayudar a medir si lo que estoy haciendo de este lado está funcionando o no. Ajá. Es muy importante, muchas veces el CTR parece que fuera el KPI por excelencia, y si un KPI, un CTR es más de punto 3, estamos con el KPI listo, pero yo no creo que sea de esa manera. En la industria vamos a ver que muchos se lleva a ese nivel. El CTR al final del día, yo como operador puedo de alguna manera truquear, porque lo que puedo hacer es elevar mi compra o segmentar más, y puedo elevar mi CTR, o lo puedo empezar a hacer una compra más dispersa y lo puedo bajar. Entonces, no, en realidad eso no me mueve nada del negocio como un CTR. Es decir, si ese clic no se llega hacia una conversión, a una venta, en realidad, aunque yo tenga un CTR de 8, y si no se me mueve la aguja del negocio, es decir, en una recordación de marca, en una recompra, en una compra, pues en realidad no es un KPI en realidad. Ajá. Entonces hay que empezar a diferenciar. Básicamente, poner KPIs, ejemplo, es según el negocio, según la estrategia, según la marca, según el posicionamiento, según lo que busque la marca. Al final del día todos los clientes queremos vender, pero hay que empezar a saber en dónde partir para poder llegar a ese nivel. Entonces, es bien importante empezar a diferenciar qué es una métrica, qué es un KPI, qué me ayuda en uno y qué me ayuda el otro. El otro, al final un KPI se vuelve en un reflejo de cómo mueve mi campaña un nivel de negocio, y que me ayuda justamente a poder crecer o saber si estoy bien o estoy mal. Y una métrica me ayuda justamente a poder saber si estoy haciendo bien mi trabajo y cómo lo puedo ir optimizando más allá de esto. ¿Ok? Y un poquito más aterrizando las métricas una por una, aquí voy a hacer quizás un poquito técnico, pero creo que es necesario hacerlo. Algunas están un poco spoileadas, perdón, pero me gustaría justamente empezar a llevarlo poco a poco. Por ejemplo, hay unas métricas de configuración, es decir, que son un poquito más generales, que son transversales en el funnel, es decir, los vamos a encontrar en todo el camino del funnel, y después vamos a ir encontrando el valor para cada una de ellas. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos en estas métricas de configuración o quizás más transversales? Es justamente, por ejemplo, empezamos con las impresiones. Las impresiones quizás suenan un poco simples, decir, oh, sí, todos sabemos que son impresiones y hay que comprarlas y CPM y listo, vámonos. No, las impresiones en realidad son lo más valioso que tenemos porque de aquí empieza todo. Esto es el punto cero. Cuando nosotros tenemos un punto cero bien localizado, bien armado, bien estructurado, el camino siguiente va a ir mejorando. Lamentablemente, muchas veces empezamos con un montón de impresiones, pero empezamos a tardar en optimizar o tardamos justamente en encontrar dónde estaba pasando porque las impresiones no las estamos canalizando de una manera correcta. Es decir, primero para empezar, hay que definir que una impresión es un impacto publicitario. Ajá, es decir, es un impacto como lo vemos en la parte de televisión, de prensa, exteriores, lo que sea, se vuelve un impacto publicitario de una persona. Por ejemplo, ¿por qué tiene tanto valor una impresión? Es porque tenemos la oportunidad de llegar al usuario que yo necesito. Por eso viene una configuración, porque hay una configuración de un target, de una audiencia, de edad, de algo en particular y que me ayuda a impactarlo por primera vez. Es decir, mi primera optimización empieza antes de empezar la campaña. Entonces, por eso se vuelve súper importante. Y ahora, ¿por qué también se vuelve más importante? Porque hay métricas que empezamos a medir, empezamos a incluir en todos nuestros reportes, como es el viability, que justamente o brand safety que nos ayudan a saber dónde estoy colocando la impresión y si se está viendo o no se está viendo. Por ejemplo, el viability es algo que, bueno, hemos platicado en otras sesiones, pero es algo que me pega justamente en las costillas porque, oh, sí, tengo que llegar a un 70% de viability, pero ¿por qué? No solamente es una métrica de porque el cliente lo dice, sino no. En realidad tenemos una razón de ser. El viability de un 70% es para no solamente poner un impacto, sino que en realidad se vea ese impacto. Entonces, ¿por qué? Porque si se ve ese impacto, voy a tener clics, y si voy a tener clics, voy a tener un CTR, y si tengo CTR, voy a tener visitas, y así compras, y así es correcto. Es como empezamos a hacer punto cero. Por eso es súper importante que conozcamos y estemos conscientes de dónde vamos a poner las impresiones y no solamente que sea una métrica de, ah, sí, 20 millones de impresiones, ya mi campaña es perfecta. No, sino empecemos a hacerlo con calidad, con esa certeza, esa precisión para que sea, se cumpla lo que estamos haciendo. El costo es un reflejo de nuestra inversión. Muchas veces la capacidad de compra es algo que tenemos que tener bien conscientes. ¿Por qué lo agregué como una métrica? Porque muchas veces empezamos a tener, vamos a ver dos caras de la moneda. La primera parte es, yo quiero lograr un alcance, tener muchas impresiones, tener buenos clics, pero tengo 2,000 pesos al mes. Si nosotros dividimos 2,000 pesos entre 30 días, pues nos va a dar, no sé, 80 pesos. 80 pesos gastar en una plataforma como Search, como Facebook, como Programmatic, no es nada, se lo puede gastar en segundos. Entonces, es importante que el costo sea balanceado. Sabemos que los presupuestos grandes quizás pueden estar limitados a grandes anunciantes, pero los presupuestos cortos, ¿cómo lo hacemos? ¿Es lo un remanente? ¿Cómo podemos sacarle más provecho? Empecemos a leer justamente estas métricas que me ayuden a poder ser más óptimo. Los presupuestos cortos no son malos, muchas veces son malos cuando no los sabemos usar correctamente. Entonces, todos estos costos, estas inversiones, debemos hacerlas que duren lo más posible. Es decir, por ejemplo, si tenemos 8,000 pesos por una campaña, ¿para qué metemos 4 medios? Hagamos un medio que no se pulverice, que esté bien. Empecemos a ver que mi target, si es un godín, pues lo metemos de lunes a viernes. Y si nos ponemos más estricto, pues le ponemos una franja horaria para que mi presupuesto no dure 3 segundos, sino que por lo menos pueda durar las 2 horas de comida
Entonces, por eso es importante leer el costo. Muchas veces tenemos bajo conversion rate o no tenemos ventas porque le dimos a la plataforma 80 pesos diarios para que aprendiera. Entonces, con 80 pesos una plataforma no aprende. Y más si lo diversificamos en todo el día, se pulveriza, no existe, no podemos hacer nada, no podemos construir nada. Entonces, por eso un costo se vuelve una métrica muy valiosa. Entonces, cada vez que ustedes tengan un presupuesto corto, pues empezar a ver cómo lo podemos hacer más eficiente, ya sea en inversión, en tiempo, en segmentación, en audiencia, algo que valga la pena. Y es algo, creo que es muy lindo porque es relativamente fácil trabajar con 2 millones de pesos al mes, pero es más chido tener campañas a veces que pudiéramos utilizar con un presupuesto más corto, pero con un reto muchísimo más grande. Entonces, eso es súper lindo. También la segmentación la pues, metimos como una métrica porque es súper importante tomarla como un punto cero. Va muy relacionado a las impresiones, donde justamente queremos imprimirle la calidad necesaria. Muchas veces decimos, o para poder correr necesitamos tiempo para que las plataformas aprendan, pero el punto cero es súper importante, es decir, cómo empiezo una campaña donde si yo tengo un cliente que empezó y corrió 20 campañas anteriores, pues empezar qué aprovecho para poder correr esta y no empezar de cero, sino empezar siempre de algo que me ayude justamente a eficientar mi punto cero para que no me cueste más trabajo y menos desperdicio más adelante. Mi tipo de compra es lo que platicábamos un poquito más en el inicio, es un tipo donde me ayuda a calibrar, no el CPC, el CPM, el CPE, no, me ayuda a calibrar mi compra, ayuda a calibrar justamente cómo estoy invirtiendo mi dinero para que se vea reflejado en resultados. Y el CPC o el tipo de compra es justamente esta métrica que me ayuda a calibrar si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Entonces, como tal, no puede ser un KPI, solamente me ayuda a calibrar si lo que estoy comprando se refleja en costo de una manera eficiente. ¿Ok? Perdón. El placement. El placement es muy importante porque es como empiezo a segmentar mi campaña, pero no solamente de un medio, por ejemplo, comprar Pragmatic, comprar Search, hacer una estrategia de Search, tener social media, tener una estrategia de video, está chido, es bueno, hay que tenerlo, pero hay que hacerlo y no diversificarlo en todo, sino empezar a canalizarlo en algún lugar que yo necesite. Si estar en el home, si estar en interiores, ir más allá, es justamente lo que necesitamos empezar a calibrar desde un inicio. Y bueno, la parte de presupuesto un poquito va relacionada al costo, que jamás lo veamos como un gasto, sino como una inversión. ¿Ok? Tener un funnel de marketing nos ayuda justamente como marqueteros a empezar a decir qué es lo que yo necesito y qué es lo que necesito optimizar. Cómo lo puedo llevar de un punto de compra métrica a un punto de optimización. Y es súper importante saber qué es lo que necesitamos. Muchas veces el awareness, el branding, dicen, es muy fácil, solo lo prendemos y ya se hace solo. No, yo creo que las campañas de performance no son un tipo de compra, no son un tipo de campañas, sino un performance es un estilo de trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Es cómo llevamos el awareness, la consideración y la conversión a un punto donde siempre podamos eficientar los costos, eficientar los resultados de una manera óptima. En todos lados se puede. Solamente hay que dedicarle un poco de tiempo y entender lo que estamos haciendo para que pueda funcionar mejor. ¿Ok? Eh, la primera parte del funnel es súper importante porque quizás hay muchos clientes que se dedican solamente a esta parte, pero es necesario conocerlo y muchas veces se le deprecia un poco diciendo, esta hace solamente branding, no pasa nada,
es parte de, es fácil. En realidad no. Cuando empezamos a hacerlo o empezamos a hacerlo o entenderlo correctamente, es cuando se le pone una complejidad y empezamos en realidad a sacarle más jugo. ¿Por qué? Y eso es súper importante porque me ayuda justamente a llevar de algo que contactamos a un usuario por primera vez y lo empezamos a llevar a todo el funnel de compra. Ajá. Por ejemplo, empezamos con reach. El reach es una métrica que a veces se llega a comparar con quizás con televisión, con otros medios, donde viene justamente el porcentaje de personas que contactamos. Pero algo súper importante es que el reach es justamente las personas que mostramos por lo menos una vez el anuncio. Ajá. ¿Eso qué implica? ¿Qué, cómo puedo optimizar? Al final del día, cuando nosotros tenemos una métrica que tenemos que mejorar por un reach, tenemos que justamente llevarlo de una compra sencilla a una compra que pudiéramos hacerlo mucho más eficiente. Muchas veces solamente prendemos una campaña, vamos Google, Facebook, Programmatic, listo, ya tenemos nuestro reach, pero muchas veces no lo podemos eficientar. ¿Por qué no? Hay que llevarlo y entender qué estamos haciendo, cómo podemos comprarlo de una mejor manera. Y hay cosas tan sencillas como hacer una lista negativa de todos los que yo contacté, pues ya no contactarlos más, sino empezar a irnos directamente a conseguir siempre nuevos usuarios. ¿Pero para qué? Muchas veces cuando empezamos a avanzar en el funnel y nos vamos a la parte de conversión, muchas veces creemos o sentimos que, ¿por qué no convertimos más? Ya llegué a un límite, ¿por qué no podemos ir a un siguiente nivel? Entonces, ahí es cuando muchas veces tenemos que regresar en el funnel, en la parte superior, porque necesitamos encontrar nuevos usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el reach, es decir, nuevos usuarios que no haya yo contactado y poder justamente llevarlo a un nivel superior. Entonces, aunque sea una métrica de un funnel arriba donde quizás yo esté conociendo a mi usuario, en realidad es una métrica, es una estrategia que me va a ayudar hasta el funnel, hasta la parte de conversión, a llevarme a generar a crecer este volumen o este universo de compradores. Este universo de compradores no va a crecer si no subo a este funnel y empiezo a contactar nuevos usuarios. Eso implica que el performance, la forma de trabajar, funciona en todo lo que estoy haciendo. Es decir, si yo quiero mejorar quizás una métrica, por ejemplo, de consideración, como el clic, pues necesito irme a la parte de Rich a comprar usuarios de calidad, que empezar a usuarios únicos. ¿Por qué es tan valioso el por lo menos una vez? Porque si yo llego al mismo güey todo el tiempo, pues esa persona no me va a dar clic, por ende no me va a comprar. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque no es la persona indicada. No quiero decir que no sea una persona de calidad, solamente que no estamos llegando correctamente. Entonces, tener una estrategia de reach me va a ayudar justamente a poder trabajar en todo el funnel de marketing, porque es el que me va a ayudar a tener nuevos usuarios que me van a ayudar a tener más clics, por ende va a tener más CTR, que me va a ayudar a tener más views, bueno, mejor BTR, y que me puede llevar hasta el término de ventas. Entonces, por eso es tan precioso esta métrica, porque me va a ayudar justamente a abrir la llave y es la que me va a ayudar a responder una pregunta cuando un cliente o la misma necesidad me ayude necesito más views, necesito más ventas, necesito crecer y diversificarme. ¿Cómo lo hago? Aquí está. Empezar a contactar a nuevos usuarios y no despreciar el branding, el awareness o estas métricas que pues quizás a veces les hacemos el fuchi porque son relativamente fáciles en obtenerlas, pero no es así. Debemos ponerle estos fritos de calidad como son los rates, como son los costos por algo que me ayude a calibrar la calidad para poder mejorar la compra y así hacer un ganar-ganar. Tanto nosotros ganamos como campaña, gana el usuario, porque al usuario que no le interesa se lo deja presentar ya un usuario que sí
necesita, pues me pongo enfrente de él. Entonces, se vuelve un ganar-ganar. Este reach va acompañado justamente con usuarios únicos. Entonces, el usuario único es justamente el volumen ese volumen de reach. Eso es súper importante porque muchas veces pensamos y hacemos, llego al 80% de reach, pero en realidad son 300 pelados que pudiera ser una audiencia pequeña, pero en realidad hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si queremos justamente engrosar el término de ventas, de compradores, de posibles clientes potenciales, pero seguimos con un número bajo de personas, pues no lo vamos a lograr. Tenemos que justamente entender muchas veces que el reach, el porcentaje es bueno, pero muchas veces necesitamos generar ese volumen y tenemos que verlo. Parece tan obvio, parecen métricas tan obvias, pero tenemos que entenderlas para poder solucionar problemas que quizás se vuelven más complejos en una siguiente etapa. También la frecuencia es súper importante porque la frecuencia lo que me va a ayudar es saber cuántas veces le voy a mostrar el anuncio a esa persona. Hay estrategias de performance que podemos llevarlas con frecuencia. La frecuencia no nada más es un tipo Facebook, donde alcance y frecuencia ya está ahí. No, en realidad la frecuencia me va a ayudar a saber si en N número de ocasiones que ve el anuncio, el usuario da clic o genera una compra, pues me lo va a ayudar justamente la data, pero la frecuencia me va a ayudar a saber si una frecuencia 4 es óptima para seguir usándola y poder generar ventas, o una frecuencia 7 en realidad se vuelve un desperdicio, o 4 en realidad. Entonces tenemos justamente que diferenciar y empezar a leer las métricas no per se, es decir, no con la frecuencia 3 ya listo, la escuela dice que vamos a utilizarla. No, es necesario empezar a combinar una métrica con otra para poder entender y poder justamente llevar la campaña a otro nivel. Muchas veces la frecuencia, si con una frecuencia baja yo logro que convierta, entonces quiere decir que yo puedo optimizar a generar una frecuencia baja. Entonces, si yo tengo una frecuencia baja, pues puedo elevar más fácil el reach o los usuarios únicos. Entonces, si yo tengo más usuarios únicos que los impacto con una frecuencia baja, que me ayudan a convertir, voy a ser más eficiente porque voy a crecer mi volumen de conversiones. Entonces, desde estos puntos se puedo conectar uno con otro. Esto es lo bello de empezar a conocer cómo funciona una métrica y cómo me puede ayudar, no solo per se la métrica, porque no me ayuda de nada, es bonito y decir frecuencia 3 listo, sí, en la escuela me dijeron que es una frecuencia linda, pero no, es como la utilizo en una métrica, por ejemplo, de conversión, y eso que me ayuda a saber si puedo eficientar entonces mi compra de usuarios únicos y por ende puedo tener más volumen o más métricas. Ajá. Entonces, eso lo hace tan sabroso. ¿Vale? El costo por impresión, recuerden que todos los costos en realidad me ayudan a calibrar justamente mi compra. Y las impresiones, como es el punto cero, pues justamente es la métrica que me ayuda a saber si la calidad puede empezar a mejorar. Es decir, el CPM como tal es una métrica de compra, pero si yo empiezo a tener un rate, empiezo a evaluar otras métricas como un rate de, por ejemplo, el CTR, cuando empiezo a tener una compra muchísimo más dirigida, muchísimo más eficiente a las personas correctas, pues yo voy a tener un CTR más alto, una intención de sobre la publicidad más alto. Entonces, pudiera ser que el CPM crezca, pero entonces, ojo, no es que crezca, sino en realidad eso es lo que vale para poder generar un buen costo. Recuerden que si ustedes tienen una estrategia de siempre ahorrar el CPM, mmm, hay que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, esta industria da para comprar pues un montón de impresiones que no le podemos o no me sirven para nada, pero puedes bajar el costo, pero entonces todos mis otros indicadores empiezan a bajar. Entonces hay que buscar la calidad más que quizás un costo. Y recuerden, el costo siempre me ayuda a evaluar justamente en costo
si lo estoy haciendo bien. Recuerden que el mejor costo no siempre es el barato. ¿Ok? Que también va relacionado. Y los clics únicos. En esta parte muchas veces no evaluamos los clics únicos y eso a veces da un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque los clics únicos en realidad me dan un reflejo de qué es lo que está pasando muchas veces con mi funnel de compra después de un clic. Recuerden que un clic como tal es que hubo una intención o digamos que hubo un interés sobre esa publicidad y empezamos con esa parte con un usuario que tiene una intención de o tiene un interés. Entonces, si esa persona empieza a ir más allá en ese funnel, pues bien, eso está súper bien. Ese es el objetivo de que no nada más lleguen y den clic, sino que hagan algo dentro del sitio, que empiecen a comprar, que empiecen a hacer algo que ayude o que genere ese valor. Entonces, cuando tenemos una variable de clics únicos, quiere decir que por persona, cuántas veces da clics. Entonces, pero persona única, alcanzada, con el mismo valor. Entonces, cuando una persona única solamente da un clic, persona única, un clic, y ya no regresa, no da un segundo clic cuando yo tengo una frecuencia de más de tres y por persona solo me dan un clic, algo está llegando o está pasando algo que no debería. Es decir, una persona que le da un clic, pero el funnel de trabajo necesita entender la información, ver, por ejemplo, si vendemos o si registramos un registro, ¿para qué quiero un registro? ¿Me interesa o no? Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces uno a uno puede ser chido porque cumplo todo la métrica, pero muchas veces si tenemos un montón de clics únicos que solamente los da una persona y ya no hay una derrama hacia abajo, es decir, no hay visitas, no duran las visitas, solamente hay bounce rates muy altos, pues en realidad hay que pensarlo porque en realidad no estamos llegando a las personas, es decir, puede ser mi banner muy eficiente al tener este interés, pero quizás ya no más adelante está avanzando. Entonces, es una alerta que tenemos que tomar en cuenta para poder eficientar. Y muchas veces aquí vienen estas métricas que muchas veces no las usamos y cuando tenemos un problema de ¿por qué no compran? ¿Por qué no compran? Si se están cayendo, no se caen. ¿O por qué tenemos bounce rate tan altos? Ah, pues aquí hay una métrica que me puede ayudar a entender si les está interesando el contenido de mi sitio o solo les está interesando la chica o el auto o todo lo que puse en mi banner, que es muy lindo. Entonces, eso me va a hablar sobre, en realidad, ¿es un interés sobre el banner nada más? O en realidad sobre el producto de que pudiera ir avanzando más allá. Entonces es súper sabroso cómo empezamos a evaluarlo de toda esa manera. ¿Ok? Voy a irme un poco más rápido para ver si alcanzamos con dudas. Luego tenemos esta consideración es, ya te tengo, ya me alcancé, los clics como tal, muchas veces pensamos, solo son clics y ya la hice, ya está mi métrica, hasta mi KPI. No siempre es así. El clic como tal se vuelve como un interés sobre mi anuncio, pero necesitamos que sea calibrado si está siendo eficiente o exactamente qué necesito para mi negocio. No es lo mismo tener una campaña de performance y engrosar mis usuarios para que lo puedan comprar, o mis usuarios nuevos, que tener una estrategia de CTR. ¿Por qué? Eh, Cuando nosotros empezamos a generar volumen de compra, nosotros necesitamos generar estrategias donde empiece yo a llegarle a usuarios nuevos siempre. Entonces, eso me ayuda o esa estrategia puede a generarnos una derrama de aprendizaje, es decir, voy a llegarle no nada más por ejemplo, si vendo computadoras, no solamente le voy a llegar a las personas que compran computadoras, sino voy a empezar a
diversificar mis intereses como personas interesadas en un evento, que estén interesadas en educación, que estén interesadas en tecnología, ir más allá. De eso nos va a ayudar justamente a crecer nuestros usuarios únicos, por lo cual podemos generar un volumen de clics más amplio, pero sería totalmente injusto evaluar esa estrategia con un CTR. Ajá. ¿Por qué? Porque una estrategia de clics no tiene que ir acompañado de una CTR. ¿Por qué? Porque el CTR me va a ayudar a evaluar la calidad de mi compra de impresiones con los clics que obtengo. Entonces, cuando yo tengo una estrategia de clics, de volumen, y voy a evaluarlo con un CTR, eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando compramos clics en un volumen, yo necesito clics en un volumen, es decir, pasar esa barrera de impresión a generar un clic y ese clic que sea de calidad, la mayor calidad posible. Pero en esta estrategia voy a tener campañas que pudieran diversificar su aprendizaje entre más personas. Entonces puedo llegar a personas que quizás en un inicio no les importa, pero quizás por el volumen puedo yo generar ese volumen de clics. Entonces debo tener cuidado qué es lo que quiero. ¿Quiero una estrategia de volumen de clics o quiero una estrategia de CTR, que es básicamente una estrategia de calidad entre mi compra y el volumen de clics? Entonces, son dos maneras de verlo, dos maneras de comprar los clics, pero cada una tiene su intención y la manera de calibrar justamente el CTR me va a ayudar a saber si estoy comprando de una manera eficiente o con interés en ellos. Ahora sí que depende el sapo es la pedrada. Si yo quiero un volumen de clics, no lo evalúe con un CTR, pero si yo quiero evaluar calidad de cómo estoy comprando, por ejemplo, un PMP o una compra muchísimo más sobre una audiencia en específico, pues me conviene calibrar un CTR porque quiere decir que funciona o no. Entonces, tanto el clics como CTR no nada más es una variable de viejos que somos de la vieja industria, sino en realidad tiene una calidad que pudiéramos empezar a migrar. ¿Por qué? Porque un volumen de clics se va a reflejar en ventas. Pudiera yo tener un mayor volumen de ventas, pero si no son de calidad, pues no lo es así. Entonces necesito meterle un layer de calidad. ¿Cómo es un layer de calidad? Ah, pues le pongo un CTR, es decir, que me empiece a calibrar lo que esté comprando con lo que esté teniendo como resultado. Entonces se vuelve una ecuación linda porque tenemos que optimizar de una u otra manera. Lo mismo pasa con el CPC. ¿Cómo reflejo no nada más en esta calidad de costo-beneficio sobre impresiones y clics, sino si en realidad el costo todavía es necesario? Muchas veces creemos que un CPC es caro o barato de acuerdo a mi historial, pero en realidad no siempre lo debemos evaluar de esa manera, sino podemos evaluar un costo por clic o un costo por alguna acción con que se refleja a un nivel de ventas, si es posible, si la campaña lo podemos medir. Por ejemplo, una campaña de performance, para yo tener un CPA eficiente, debo tener, no sé, el 30% del costo del producto. Entonces, hay que hacer la ingeniería hacia atrás, diciendo, si me cuesta el CPA, para que me cueste eso, yo necesito generar un volumen de clics de tanto para que genere un volumen de ventas de este estilo, es decir, un conversion rate de tanto para que funcione. Entonces, la calidad debería ser de este estilo, no sé, 2%, 3% el conversion rate. Entonces, eso me ayuda a detonar un CPC que me ayude a decir mi máximo y mi mínimo. ¿Cuánto necesito yo pagar por un costo por clic para llegar a un CPA sano, o cuánto necesito, cuál es mi límite inferior o superior para poder llegar a él? Es decir, no un CPC caro o barato no siempre tiene que ver con el historial, sino que sí tiene que ver con qué va a pasar después de ello. Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo vitaminado? ¿Cómo podemos empezar a hacerlo que una métrica me lleve a provocar un desenlace de otra y que pudiera yo aprovechar de mejor manera? El engagement es muy lindo porque me ayuda justamente a ver que no todo es un clic. Ajá.
No siempre un clic detona un interés. Cuando quizás a algunos de ustedes les he platicado que con un cliente yo le digo, mira, yo tengo un CTR de .24, ya la hice, pero el cliente me dijo, ¿y qué pasa con el 99% de las impresiones que no le dieron clic? ¿Las desperdiciaste? Estás haciendo pésimo tu trabajo. Y uff, en realidad, ojo, porque muchas veces cuando hacemos esa analogía, posiblemente pudiéramos entender que si no llegamos ni a un benchmark de CTR del 1%, pues entonces el 99% del trabajo que pasa con ello no siempre es desperdiciado. Afortunadamente en digital podemos medir qué es lo que pasa con las personas. En este país por lo menos no le damos clic a los banners, pero sí interactuamos con ellos, sí los vemos, sí vimos el anuncio, sí vemos el video. Entonces, no, ese 99 no es desperdicio. En realidad, en este país no damos clic, entonces no midamos una efectividad. Afortunado, lamentablemente, el clic lo tenemos que medir porque es una manera que detonamos un interés mayor, pero podemos tener otro tipo de interacciones como son el view, quizás comentario en redes sociales, una reacción en redes sociales que me ayude justamente a saber que les causan interés, que pudiera yo tener ese interés y ese ya no es el 1%, se vuelve en el 60, 70%. Entonces el engagement es esa parte que está por arriba de un clic que me ayuda a saber que en realidad sí le estoy llegando a la persona correcta, que estoy calibrando de una manera correcta, pero quizás no se refleja en un clic, pero sí es causa un interés, un engagement, un gancho que pudiera yo seguir aprovechando y si en la plataforma lo permite, pues construir una audiencia a través de ese engagement. Ajá, entonces el engagement rate justamente me va a ayudar a calibrar si estoy llegando a las personas correctas y que ya quizás no vayan a un nivel de un clic, pero sí por lo menos que les interese el anuncio, que lo vean, que interactúen, que comenten, que hagan algo con el anuncio. Entonces esto me va a ayudar el engagement rate a justamente a saber si lo estoy haciendo de una manera correcta sin que llegue al clic. Entonces, eso me va a ayudar a calibrar la calidad de impresiones o de la parte superior. Entonces, empezamos con un engagement, empezar con el CTR e irme hacia abajo. Entonces, esto se vuelve súper importante. Y el costo por engagement, empezar a evaluar si ese costo es en realidad bueno o malo, pero no sobre un historial, sino sobre un clic, por ejemplo, que es el siguiente nivel. ¿Cuántos engagement necesito para que generes un clic? Entonces puedo evaluar, así como le hice de un costo por adquisición a un CPC, puedo irme hacia arriba, hacia un engagement rate y así hasta un CPM. Entonces, eso viene súper sabroso. Y justamente uno de ellos es el view. El view es súper lindo como métrica. ¿Por qué? Porque me ayuda, así como en televisión es súper exitoso porque con un video podemos contar una historia. En México somos súper visuales, donde más que leer un anuncio, verlo, decir, ¿cuándo es la promoción? No, necesito que salga una chica linda y me diga, sí, mira, ven y compra en el hot sale y es ahora. Entonces, un view siempre es importante porque genera un engagement muchísimo más fuerte. Entonces, me cuenta una historia y además puedo generar audiencias que puedo yo explotar más abajo en este funnel y es súper importante. También es importante saber qué tanto ven el comercial. Es decir, no es lo mismo generar un view de los primeros que vieron el anuncio, es decir, que vieron 3 segundos el anuncio, a generar un view del 100%, que pueden ser los 15 segundos. Es decir, que a estas personas no nada más empezaron a ver el banner porque les tocó, sino en realidad no se aguantaron las ganas de skipearlo y se chutaron 20, 30 segundos y lo pudieron ver. Entonces, eso es súper importante porque me da valor no solamente de la métrica per se, es decir, que, sí, el video les gustó y lo vieron 30 segundos y el costo por video lo vieron en ese momento, sino que en realidad estoy calibrando como el CPV o el BTR sobre mis impresiones. Estoy llegando a un usuario correcto
porque están viendo el video. Entonces empiezo a calibrar en todos los sentidos. Si se dan cuenta, empiezo a calibrar desde mi compra cero, desde mi segmentación, cómo compro mi reach, cómo usuarios nuevos, cómo interactúo con clics, y los CTR y los costos, pues no son una métrica KPI, sino me ayudan a calibrar si lo estoy haciendo correcto y empezar a ponderar costos más allá del funnel y que me ayuden justamente a darle más valor a las campañas. Y en la parte de conversión, aquí es donde se define mucho y muchas de estas variables ya las platiqué, pero es súper importante que empecemos a optimizar estas variables, a entender estas métricas, cómo tienen relación en todo este funnel o en toda esta compra, ¿no? Es decir, un landing page, un cliente, un costo porque llegue el cliente a una página, no es fortuito, no es un accidente, sino en realidad yo para poder mejorar las personas que se queden en el sitio, es decir, mejorar mi bounce rate, pues yo tengo que empezar ver más allá de eso y empezar a ver mis clics y empezar a ver mi calidad entre los clics y tengo que hacer una evaluación de cómo estoy comprando desde las impresiones para poder mejorar este término de compras. Por ejemplo, muchas veces los clientes potenciales o los registros empezamos a decir, pero ¿por qué son tan caros? ¿Por qué se eleva el costo? ¿Por qué? Porque tenemos una audiencia que estamos dirigiéndonos muy pequeña y que a veces pudiéramos por el presupuesto acaparar la mayoría de ellos. Entonces, cuando ya estoy llegando a todas esas audiencias y no puedo crecerlas, pues empiezan a encarecer los precios. Por ejemplo, el CPL se empieza a encarecer. Entonces, ¿cómo yo optimizo un CPL? No lo optimizo per se el registro, sino empiezo a tener una estrategia. Y aquí es lo importante, no solamente decir, sí, hagamos una campaña de clientes nuevos, no, sino empecemos a hacerlo con orden, empezar a decir qué quiero. Yo quiero tener usuarios nuevos, entonces voy a irme a aprender. Entonces genero una estrategia de clics nuevos que no debo evaluar con CTR o empezar a decir, no, tengo una compra de impresiones basta, entonces tengo que elevar la calidad. Entonces tengo una estrategia de CTR y podemos empezar a bajarlo para generar ese volumen y empezar a transformar el volumen de conversiones como el costo. Entonces, estos costos por adquisición, estos rates de conversión entre la visita y la compra, es una métrica que me ayuda a calibrar, pero no precisamente lo que yo esté evaluando como una venta, sino eso me va a ayudar a tener la visibilidad de cómo debo ir a optimizar quizás un nivel superior, o a veces un nivel inferior, cómo voy a ver reflejado eso. Entonces, entender qué es lo que pasa, qué es lo que hace cada variable, entender qué es lo que hace un conversion window, es decir, cuánto tiempo necesita una persona para generar una compra, me ayuda justamente a poder entender y optimizar justamente mi compra. Es decir, si pudiéramos resumir eh, esta sesión de métricas, perdón que pudiera ser un poco rápida, pero es entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Entonces, las métricas, cuando empecemos a leerlas, nos van a hablar de ir a evaluar qué es lo que necesito hacer. Por ejemplo, una vez más, si yo necesito generar no solo ventas, sino empezar a generar volumen de lana, es decir, cuánta lana están comprando, porque estoy llegando a usuarios que compran nada más juguetes de a 20 pesos, sino yo quiero juguetes que vendan de a 1,000 pesos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, hay que entender qué es lo que tenemos actual. Entonces, en ese ejemplo, quiere decir que mi compra está dirigida a personas que compran de 20 pesos. ¿Qué necesito hacer? Alcanzar nuevos usuarios que pudieran llevarme a un costo mayor. Entonces, necesito analizar si mi compra cero, es decir, mi segmentación, mis impresiones, son las correctas y cómo estoy evaluando la calidad entre un clic o entre una interacción
con engagement, entre una visita, entre una compra, justamente empiezo a evaluar esa calidad, cómo me puedo llevarla para poder generar mi objetivo final, empezar a cumplir objetivo de llevarle negocio a mi cliente. Entonces, eso es cuando es muy lindo, muy estresante, pero empiezan a generar ese valor por métricas de cómo puedo empezar a leer no solamente como un CTR, un BTR, un CPL, un CPA, sino cómo puedo tomar esas métricas que me ayudan justamente a calibrar para poder llevarme al siguiente nivel y qué es lo que yo tengo que comprar o cómo puedo mejorar esa optimización. Por lo regular es un nivel arriba o puede ser un nivel abajo, pero necesitamos calibrar ya sea en costo o en calidad para que pueda funcionar. Ajá. Entonces, creo que es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Sé que es un poco rápido. Aquí, si ustedes ahora sí que lo piden o nos ayudan justamente a esta retro, sería buenísima por si necesitan quizás ver un ejemplo o hacer como un caso práctico que ustedes tengan o que pues obviamente sin poner marcas. El objetivo es que aquí no, que seamos todos amigos y que podamos compartir información, pero que pudiéramos tener un caso práctico y poder analizar exactamente las métricas que podemos analizar y ver cómo le podríamos obtener. Y pues si es en vivo, pues muchísimo mejor. ¿Va? Pues eso es todo, amigos. Espero que les pueda ayudar esta sesión. Cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a la orden. Gracias. Gracias, Luisito, gracias por tu tiempo y espacio muy, muy interesante siempre y mucho conocimiento, ¿no? Mucha experiencia ahí. Antes de concluir, me gustaría abrir la parte de preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, lo dejamos abierto. No sé si alguien tenga algún comentario. De lo contrario, bueno, agradecerle su tiempo, ya son las 7, también creo que tenés más tiempo y entonces en un minuto, pues nada, tenemos el canal de YouTube, ¿no? Entonces estamos grabando estas sesiones y estamos subiéndolas por si alguno de ustedes se las pierde. Hemos dado la parte de search, la parte de social con Facebook, bueno, con Meta, y también hemos dado las sesiones de TikTok, TikTok Ads, ¿no? Todo lo que acontece con la plataforma más llamativa en estos últimos años. Y bueno, finalmente los marketplaces y prácticamente esta de Luisito con métricas, ¿no? La siguiente sesión va a estar acompañada por Brian Burstein, ¿no? Que es Country Manager de Retargeting. Retargeting es un DMP. Y bueno, en 2 semanitas estará Josué Reyes, perdonen, que trabaja en Renault como líder de transformación y también nos estará dando una charla de transformación. Y bueno, agradecerles a todos y especialmente a Luisito por esta sesión tan interesante. Gracias a todos. Gracias.